Muy buenos días, amigos y amigas. Estamos transmitiendo en vivo y en directo cuando son las 10 de la mañana, 9 minutos, hora de Chile. Estamos transmitiendo la segunda aliyá de la Parashá de Safé. Así que vamos primeramente a leer, ¿cierto? Obviamente la verajá de cierre, primero, la lectura de la Torá y posteriormente la verajá de cierre, la verajá de apertura, lectura y verajá de cierre. ¿Ya? Así que vamos a ver cómo estamos saliendo en Facebook, si estamos saliendo correctamente en vivo. Ok, estamos saliendo bien, excelente. Ya, entonces esta transmisión va a quedar grabada, ¿cierto? Para aquellos que lo vean en diferido. Y bueno, esta segunda liga, perdón, de la Parashá Tetzaveh, como saben ustedes, ¿cierto? Esta comprende del libro del Sefer Shemot, ¿cierto? El libro de Éxodo, como se le conoce, en el capítulo 27, versículo 20, hasta el capítulo 30, versículo 10, y la Haftará, capítulo 43, versículo 10 al 20. Esta segunda liga comprende el capítulo 28, del versículo 13 al 30, ¿ya? Y antes de dar lectura a la Torah, vamos a hacer la verajá de apertura, antes de la lectura de la Torah, ¿ya? Así que vamos a iniciar con la verajá de apertura. Barhut et Adonai Hameborah, bendecid al Eterno, el bendito. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baet, bendito es el Eterno, el bendito para siempre. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, benatan lanu et torato. Bendito seas tú, Eterno, nuestro Dios, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torá. Bendito seas tú, Eterno, que nos concediste la Torá. Baruch Adonai notenja Torá. Bendito seas tú, Eterno, que nos concediste la Torá. Amén. Así que ahí iniciamos con la verajá de apertura. Vamos a leer esta segunda aliyá y posteriormente comentamos. Esta segunda aliyá dice así, a partir del capítulo 28, versículo 13, que es la continuación, ¿cierto?, de los componentes, ¿cierto?, de la vestidura sacerdotal, en este caso del Cohen Hagadol, ¿ya? Dice, harás encastes de oro, versículo 14, y 2 cadenillas de oro puro trenzadas como cordón, y fijarás en los encastes las cadenillas trenzadas como cordón. Después dice, harás el pectoral del juicio, ¿ya? Obra fina de artesanía, lo harás como la hechura del efod de oro, de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido. Será cuadrado y plegado, será de 1 palmo de largo y de 1 palmo de ancho. 17 dice, lo llenarás con los encastes de piedras, con 4 hileras de piedra. La primera hilera tendrá un rubí, un topacio, un berilo. 18. La segunda hilera tendrá una turquesa, un zafiro y un diamante. Versículo 19. La tercera hilera tendrá un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera tendrá un crisolito, un onice y un jaspe. Estas piedras estarán montadas en engaste de oro. Versículo 21. Las piedras corresponderán a los nombres de los hijos de Israel. Serán 12, como sus nombres corresponderán a las 12 tribus, como grabaduras de sello cada uno con su nombre. Versículo 22. Harás sobre el pectoral
cadenillas trenzadas como cordón de oro puro. Versículo 23. Harás también sobre el pectoral, 2 anillos de oro, los cuales pondrás en los 2 extremos del pectoral. Capítulo 24 dice: meterás los 2 cordones de oro en los 2 anillos en los extremos del pectoral. Versículo 25. Los 2 extremos de ambos cordones fijarás sobre los 2 engastes y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Versículo 26. Harás también otros 2 anillos de oro, los que pondrás en los 2 extremos del pectoral, en el borde que está al lado interior del efod. Versículo 27 dice: harás también otros 2 anillos de oro y los fijarás en la parte inferior de las hombreras del efod, en su parte delantera frente a su unión sobre el ceñidor del efod. Versículo 28. Así atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul, para que esté sobre el ceñidor del efod y para que el pectoral no se desprenda del efod. Versículo 29. Y cuando Aarón entre al santuario, llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón para memorial continuo delante del Eterno. Y el último versículo de esta segunda alianza, el versículo 30, dice: y pondrás los urín y el tumín en el pectoral del juicio, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre en la presencia del Eterno. Así llevará continuamente a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón en presencia del Eterno. Y así culmina la segunda de la parashá Tetzaveh, ¿cierto? En este caso la lectura. Vamos a hacer la verajá de cierre para luego comentar esta segunda aliyah. Barhut ata Adonai Eloheinu melech haolam, natan latun Torah emet, v'chayenu olam natan betuhenu, baruch ata Adonai noten haTorah. Bendito seas tú, Eterno, nuestro Dios, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas tú, Eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Bueno, entonces, Javerín Javerot, ¿cierto? Este segunda aliada, como dije anteriormente, comprende el capítulo 28, versículo 13 al 30. Recordemos que esta segunda aliada, en sentido general, ¿cierto? Esta parashá Tetzaveh se explica las vestimentas del Cohen Hagadol, o sea, del gran sacerdote, ¿cierto? Del sumo sacerdote, ¿ya? Y en esta segunda aliá se describe la pechera del juicio, ¿ya? Esto en hebreo se conoce como el Hoshen Mishpat, ¿ya? La pechera del juicio, lo que se ha traducido comúnmente como el pectoral, ¿ya? Ahora, ¿cuál es esta pechera de juicio? Es algo que llevaba en el peso, ¿cierto? En el Cohen Hagadol, lo que lleva el Cohen Hagadol sobre su peso. Por lo general, esta pechera lo muestran como una pieza de joyería, ¿ya? De hecho, ustedes cuando han visto, por ejemplo, las imágenes, los dibujos, ¿cierto? Del sumo sacerdote, ¿cierto? Muestran así el pectoral, ¿cierto? La pechera del juicio, lo muestran con una obra de joyería así bien grande, la obra de joyería del pectoral. Pero la realidad no era así. De hecho, eran mucho más pequeñas, ¿cierto? Las pedrecillas que tenía esta pechera del juicio, ¿ya? El Hoshen Mishpat. Entonces, no era una joya, era en realidad la confección en sentido, por decirlo de esta manera, general, ¿cierto? No es una obra de joyería, sino era una tela, ¿ya? Era una tela hecha de igual modo que el efod, una tela especial, ¿ya? Ahora, la pechera es más bien una cartera, Javerín, ¿ya? Es una cartera. La pechera estaba doblada y contenía cosas, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que contenía dentro de la pechera? Vamos a ver qué contenía en el
Urim Betumim, ¿ya? Y en el verso 30 se habla del Urim Betumim, ¿ya? El Urim Betumim, este es un oráculo, ¿cierto? Del pueblo y para el pueblo de Israel, ¿ya? Y estaba dentro de la pecera, el, el Urim Betumim, ¿ya? Cuando el pueblo, el rey, por ejemplo, o el Sanedrín, antiguamente, consultaban este oráculo, este Urim Betumim, en casos de guerra, por ejemplo, se consultaba al Urim Betumim y se nos transmite, por ejemplo, en Sanedrín, en el Talmud, dice que solo el rey podía consultar el Urim Betumim. En Sanedrín dice que solo el rey podía consultar este oráculo. Ahora, no sabemos qué es en realidad el Urim Betumim, ¿ya? Los exegetas tienen variedad de comentarios sobre los Urim Betumim. Por ejemplo, Rashi, el comentarista clásico, dice que era un pedazo de pergamino que contenía el nombre de Hashem. Por otro lado, tenemos al Rambam, dice que era una pieza de pergamino con los nombres de las 12 tribus y los patriarcas, cuyo fenómeno revelaba mensajes de Dios, del Eterno, ¿ya? Para el comentarista Ibn Ezra decía que era una especie de oráculo astrológico, ¿ya? Y en la Septuaginta, por ejemplo, en el libro de Samuel aparece el Urim Betumim, donde el rey Shaul, ¿ya?, preguntaba al oráculo si iba o no a la guerra. Era como una especie de sistema binario. Cada color transmitía el significado de una cosa. Ahora, es un misterio de la Torá el Urim Betumim. No sabemos qué era realmente, ¿ya? Hasta el final de la época macabea, según el historiador Flavio Josefo, aún existían el Urim Betumim en la vestimenta del Cohen Hagadol, o sea, del gran sacerdote, del sumo sacerdote. Pero no se usaba. Se había dejado de usar como un método predictivo, ¿ya? Ya que esta era la función del Urim Betumim. Con la aparición del judaísmo rabínico, Jabrín, que este judaísmo rabínico tenía un gran problema con los métodos predictivos, ¿ya? O sea, no estaban muy de acuerdo con este tipo de métodos. Y con la llegada del judaísmo rabínico, que aparece como un modelo alternativo de liderazgo, una vez la profecía se había acabado. La profecía y la predicción son dos modelos que se enfocan en el mundo del Tanaj, de la Biblia hebrea. Los rabinos decían que vivimos en un mundo diferente, en tiempos nuevos, donde se debía usar más el intelecto y la discusión, ¿ya? En fin, no sabemos qué son o cómo eran realmente los Urim Betumim, ¿ya? El Rambam, en su código legal, en las alajot del templo, en el Mishneh Torah, en las alajot de los implementos del templo, dice el Rambam, en el segundo templo todavía se hacía el Urim Betumim para completar con las 8 indumentarias del Cohen Hagadol. A pesar de que no eran consultados. ¿Por qué? Dice, porque tenemos aquí un oráculo directo con Dios. Porque no lo utilizaban. Porque en ese momento no había Ruach Kodesh, ¿ya? No había lo que conocemos como el espíritu del santo, ¿ya? O sea, el espíritu del santo, HaKodesh, o sea, el espíritu del templo. Eso significa Ruach HaKodesh, ¿ya? Lo que se ha traducido mal como Espíritu Santo, ¿ya? Porque recordemos que Ruach HaKodesh es una palabra femenina y está en estado constructo, por ejemplo, en el texto de Bereshit, en Génesis, ¿ya? Y Ruach Elohim revoloteado sobre la superficie del agua. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ruach Elohim ahí está en estado constructo y podemos ver que el término Ruach HaKodesh es una palabra femenina. Por lo tanto, traducirlo como Espíritu Santo no es lo apropiado.
Y de hecho, si hiciéramos una traducción más, más apropiada, sería el espíritu o el viento del santo, ¿ya? Del lugar, como dice el texto hebreo, Hakodesh, es decir, del templo, ¿ya? Ruach HaKodesh, querido Javinín, era una forma de profecía que existía en el primer templo que permitía que los Urim Betumim se pudieran utilizar, ¿eh? El primer templo tenía Ruach HaKodesh y el segundo no, según los comentarios del Rambam. Sigue el Rambam diciendo, y todo Cohen que no habla con el espíritu del templo, o sea, con Ruach HaKodesh, o sea, con la autoridad que le confiere estar en el templo, la Shejinah, o sea, la presencia divina, no se manifestaría sobre él. Urim y Tumim estaba en el segundo templo, pero no se utilizaba, ¿ya? O sea, eran parte de los indumentarios del Kohen Hagadol, ya porque el Kohen Hagadol no podría oficiar si no tenía las 8 indumentarias. Y dentro de las 8 indumentarias del Kohen Hagadol estaban los Urim Betumim, ¿ya? Ahora, con respecto a esto mismo, hay un gran defecto en todos los métodos o los sistemas teológicos en todas las religiones, ¿ya? Es que todas las religiones, todas ellas tratan de reducir al eterno, a un sistema. O sea, explican cómo funciona la divinidad de una manera muy diferente. Ahora, si el eterno, si Dios mismo fuera un sistema, que se puede usar, ¿ya? Que se puede manipular, no sería Dios. Y este ejemplo de los Urim Betumim nos muestra muy claro, ¿ya? Esto. Yo puedo, por ejemplo, construir un Urim Betumim, o sea, una pecera, ¿cierto? Pero hay veces que todos mis esfuerzos no van a llegar al resultado deseado. Podemos rezar, podemos estudiar los salmos, como una forma de mantra, ¿cierto? Podemos hacer muchas misvot, ¿cierto? Hacer tefilot, autoanálisis, lo que se conoce como oración, ¿cierto? Podemos hacer mucho esfuerzo y no van a llegar los resultados deseados, Javier, ¿ya? La teología popular dice que si haces esto o aquello, obtendrás X resultados, ¿cierto? Pero la cosa no es así. Aquí no se trata de ciencia exacta, porque en el fondo, de todo sistema monoteísta serio, tenemos a un Dios, ¿cierto? Una divinidad que es infinitamente libre, así como nosotros. Recordemos que somos creados B'Tselem Elohim, a imagen y semejanza de Elohim. Por lo tanto, somos libres. Y en nuestra libertad somos impredecibles, ¿ya? A pesar de que estamos sujetos a reglas físicas, psicológicas, sociales, a veces podemos predecir nuestro comportamiento, pero no somos 100% predecibles, Javier. Igualmente, el eterno, Dios, que es mucho más que un ser humano, ¿ya? No es predecible. Recordemos que somos su mera apariencia, ¿ya? Así que nosotros no podemos forzar por rituales que Dios haga o no haga algo, ¿ya? Si las cosas fueron sancionadas, si las cosas que fueron sancionadas por Dios, ¿cierto? No siempre resultan, no siempre tienen éxito. Entonces, si los Urim, Betumim siempre no siempre pueden ser usados, ¿ya? Para atraer Ruach HaKodesh, para atraer al espíritu de santidad, ¿ya? El espíritu profético que nos va a permitir con certeza predecir el futuro, ya que esa era una de las funciones, ¿cierto? De los Urim Betumim, ¿cierto? Que esta funcionaba por el espíritu de profecía, ¿ya? Ahora, lo que se llama Ruach Nebuah, espíritu de profecía, tienen que saber que la función primordial no es predecir el futuro. Esa solamente es parte de las funciones. Ahora, preguntémonos,
cuánto más aún en nuestros rituales o en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? A veces, Javerín, no vamos a lograr el resultado deseado. Y esto a veces nos puede generar una tremenda ansiedad, pero Javerín, si al introducir a un Dios, ¿cierto? A una divinidad y a una humanidad absolutamente e infinitamente libre, nos abrimos siempre a la posibilidad de sorpresas, a la posibilidad de hacer teshuvá, a la posibilidad de experimentar milagros, de experimentar pequeñas cosas en nuestra vida que a veces no la merecemos, ¿ya? Por eso no podemos reducir a la divinidad en métodos, ¿cierto? O sistemas que podemos manipular, ¿ya? El Eterno es libre, es impredecible, así como nosotros, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer es que dejar entrar a la divinidad, a Dios en nuestra vida, ¿cierto? Uh, introducir a este Dios a una humanidad absolutamente, infinitamente libre, ¿ya? Y así nosotros vamos a poder ver, ¿cierto? Las maravillas del Eterno, ¿ya? Las niflaot, lo que comúnmente se le conoce como los milagros, las señales, ¿cierto? Vamos a tener un proceso de teshuvá, ¿cierto? Grandioso. Vamos a ver pequeños milagros, ¿cierto? El Eterno va a trabajar en nuestras vidas, ¿cierto? Nos va a bendecir, a pesar de que hay veces que no merecemos esto, ¿ya? Y esa es la forma, Javerín, de cómo podemos ver al Eterno, ¿ya? En esas pequeñas cosas. Y bueno, Javerín, este es el mensaje que quería compartir con ustedes en esta segunda día de la Parashá Tetzaveh, ¿ya? Así que con la ayuda del Eterno, si el Eterno lo permite, en la noche vamos a estar compartiendo la tercera alía, ¿ya? O si no, mañana en la mañana, ya si no es posible en la noche, a esta hora aproximadamente. Bueno, hasta aquí dejo este comentario, esta lectura, ¿cierto? Y comentarios de la Parashá Hashavuot, de la porción semanal de la Torá, ¿cierto? Estamos con la Parashá del Sofé, segunda día, y más rato en la noche, ¿cierto? Tipo 10:30, 11 de la noche, estamos con la tercera día, y si no fuera así, como dije anteriormente, lo haríamos mañana en la mañana, ¿cierto? Tipo 10 de la mañana, hora de Chile. Bueno, que la paz del Eterno sea con todos ustedes y que tengan una buena semana. Chau a todos.